Apreciados estudiantes, bienvenidos al laboratorio de física de la Escuela Superior de Ingenieros Militares con su sede en la ciudad de Bogotá. A continuación vamos a observar las diferentes prácticas . Apreciados estudiantes de Física 2, bienvenidos nuevamente a su laboratorio. En esta ocasión lo que vamos a ver nosotros es que las corrientes continuas que pasan a través de cables conductores, estas nos pueden generar campo magnético. Para este caso vamos a utilizar el esquema que se muestra en el tablero. Entonces este circuito tiene una característica que su conexión es en serie. Vemos la FEM, el sentido de la corriente, un switch que nos va a tener abierto y cerrado nuestro circuito. Una vez se cierre el circuito y pase la corriente a través de la bobina, que es donde se encuentran unos pequeños alambres entorchados de nuestro tablero, y al pie sigue una gráfica de una brújula. Entonces en este sentido, si cerramos el circuito, esperaremos que la brújula presente en algunas pequeñas desviaciones. Para hacer este laboratorio, entonces vamos a mirar nuestros implementos. Entonces los implementos constan de la siguiente manera. Acá vemos lo que es la bobina. En esta parte observaremos, enfocamos acá un poquito, listo. Acá observamos las características que puede tener esta bobina. Ahora miraremos que utilizaremos un amperímetro, que es este que se muestra, es análogo. Entonces es importante que ustedes miren muy bien las escalas. Entonces aquí tienen para que ustedes miren cuáles son las mediciones que vamos a hacer, y en esta parte se tomará lectura. Utilizaremos una fuente, que es la que se nota en este punto. Esta fuente tiene la característica, recuerden, acá sus conexiones en corrientes alternas, aquí con corrientes directas. Entonces vamos a utilizar esta fuente en conexión directa para que funcione a través de nuestro circuito, el cual vamos a evidenciarlo en esta figura. ¿Listo? Este es el circuito. Entonces todas estas líneas nos simbolizan un cableado. El switch, aquí dos puntos de medición. Por este lado colocaremos la diferencia de potencial, y en esta parte externa de extremo, qué pena, vamos a colocar nuestra bobina. Y una vez pase la corriente, cerremos el switch. Entonces por aquí, por este va a pasar una corriente, y esta me va a generar campo alrededor de ella. Y pues vamos a colocar al pie de ella nuestra brújula. Entonces vamos a colocar nuestra brújula. Esta brújula la colocaremos acá, de tal modo que cuando pase la corriente esperaremos pequeñas deflexiones. Ahí está. Y con nuestro multímetro, lo que vamos a utilizar, con este multímetro, lo que vamos a utilizar es para poder medir con exactitud el voltaje que nos da nuestra fuente. Entonces vamos con las mediciones, apreciados estudiantes. Entonces para las mediciones lo primero es prender nuestra fuente. Entonces en este caso vamos a conectar nuestra fuente. La fuente va a estar en este caso con 1 voltio. ¿Listo? Esta es la fluctuación. Recuerden que este tipo de fluctuaciones, lo que ustedes hacen dentro de su informe es mostrar el margen de error. Entonces aquí creo que es muy fácil determinar el margen de error. Lo siguiente, vamos a mirar en nuestro amperímetro, que aquí no hay en este caso
ninguna fluctuación, o sea, hay ningún cambio. Eso se debe, ¿por qué? Porque acá, en nuestro circuito, tenemos el switch abierto, entonces aquí no hay ningún paso de fluctuación de corriente, por ende, por eso aquí no se marca nada. Listo, entonces, pues muchachos, vamos a comenzar con nuestras medidas. Para eso entonces vamos a prender nuestra fuente. En este caso voy a comenzar con la fuente con 1 voltio. Entonces aquí nos da el 1 voltio que estoy colocándole a la fuente. Vemos esta fluctuación. Esa fluctuación pues está dentro de los márgenes de error. Y vamos a notar también otra característica importante. Sobre nuestro circuito, en esta parte, nuestro circuito muestra que el switch está abierto, por ende todavía no hay paso de corriente acá. Como no hay paso de corriente, vamos a tener como referencia este primer caso, o sea, aquí justamente mirar cómo queda la orientación de nuestra brújula. ¿Listo? Entonces aquí estamos colocándola en posición sur-norte. Y pues bueno, aquí ya una vez pase corriente miraremos qué pasa. También es de notar que no hay corriente sobre el circuito con nuestro amperímetro. Entonces el amperímetro, si ustedes lo notan, no tiene ninguna marcación, está en 0,0. Listo. Entonces, siguiente paso, muchachos. Datos que son importantes acá. Lo que vamos a hacer acá son dos cosas. Primero, un voltaje aplicado, qué corriente nos da. Y con esa corriente vamos a mirar la deflexión de nuestra brújula. Entonces vamos a enfocar primero la brújula. Vamos a tratar de que se vea lo más claro posible. Listo. Ok, vamos a ver acá la brújula. Entonces, esta es la que vamos a llamar nuestra posición 0. ¿Listo? Y entonces voy a abrir el circuito y ustedes simplemente mirarán qué es lo que pasa. ¿Listo? Entonces aquí ya conecté el circuito y hay un paso de corriente a través del mismo. Miren esta deflexión cómo se ve. Ahora lo que vamos a mirar es la corriente que nos marca nuestro amperímetro. Se va a colocar acá mejor esta posición para enfocar la medida. Dejémoslo acá. Aquí es el mejor punto para medir. ¿Listo? Vamos a mirar en qué escala está. Entonces, ojo con la escala, muchachos. Miren, la escala en este caso está en 300 miliamperios. Es importante que ustedes miren cómo es que se toma la medida. Esto nuevamente muestro el primer cálculo. Okay. Listo. Con esta corriente, entonces lo que vamos a hacer, el siguiente paso, es detallar la brújula. Entonces, condiciones que tenemos acá, tenemos 1 voltio aplicado, el amperaje, ustedes, ese es lo que entra en parte del análisis del laboratorio, en que recuerden cómo se lee, y vamos a mirar qué pasa con nuestra brújula. Entonces vamos a colocar acá, entonces vamos a mirar acá, entonces acá, este es el punto 00, esta línea. Entonces voy a comenzar a alejarme de mi bobina. Entonces voy a comenzar a alejarme justamente sobre 1 centímetro y miraremos qué pasa.
Entonces, el centímetro lo estoy midiendo sobre el borde de nuestra brújula, ¿vale? Después voy a mirar qué le pasa a la brújula si la alejo ahora en 2 centímetros. Entonces notamos acá. ¿Listo? Me seguiré alejando. Alejémonos ya un poco más. Ya sobre los 5 centímetros. ¿Sí? Y seguimos observando qué es lo que le pasa a nuestra brújula. Tomemos 2 datos más. Entonces vamos en 5, vamos a alejarnos ahora con 7 centímetros. Y miraremos lo que pasa con la deflexión de nuestra brújula. Y finalicemos con un dato de casi unos 14 centímetros. ¿Listo? Es importante ver el comportamiento. Esa es la primera toma. Vamos a realizar una nueva toma. Entonces, apreciados estudiantes, ahora vamos a hacer una nueva toma. Esta nueva toma consiste en subir el voltaje aplicado. Nuevamente observaremos que el circuito se encuentra abierto. Miramos acá. Entonces aquí el switch está abierto porque se encuentra en esta posición hacia arriba. Entonces tenemos acá en 0, nuevamente miramos nuestro amperímetro. El amperímetro marca 0. Observamos esto y ahora vamos a observar la brújula, qué comportamiento tiene en esta posición. Entonces nuevamente está acercada y ahora lo que vamos a hacer otra vez es a medir exactamente qué pasa con la desviación una vez yo conecte el circuito. Entonces va a prender el circuito y observamos la deflexión que tiene nuestra brújula. Entonces aquí se nota la deflexión de la brújula. Miramos la corriente aplicada, la corriente que se ha generado. Entonces nuevamente enfocamos acá. Es de recordar que aquí no se ha cambiado absolutamente la escala. Listo. Entonces esa es la corriente, ustedes la medirán. Y ahora volvemos a mirar nuestra brújula. Entonces lo que vamos a hacer nuevamente es mirar el comportamiento de la desviación de la aguja una vez nos acercamos del campo. Entonces recordemos que acá estamos en una posición 0, 0. Ahora vamos a comenzar a 1 centímetro. Entonces aquí estaríamos a casi 1 centímetro, ¿cierto? Entonces es de notarlo acá. Vamos a mirar qué pasaría ahora con la deflexión de nuestra brújula a 2 centímetros. Vamos a mirar ahora una deflexión sobre los 5 centímetros. Y vamos a mirar otra deflexión un poco más lejana ahora sobre los 9. Y finalmente, para seguir comparando con lo anterior, sobre una distancia de 14 centímetros. Estaríamos acá. Listo. Entonces esta sería nuestra segunda toma. Ahora realizaremos una tercera toma y miraremos los comportamientos. Listo. Bueno. Ahora vamos con nuestra tercera toma. La tercera toma, entonces vamos a colocar 3 voltios a nuestra fuente. Esos 3 voltios los medimos acá. Entonces, ahí tenemos un margen de error. Y nuevamente vamos a observar qué le pasa a nuestra brújula en esta primera posición. Es de recordar que el circuito se encuentra abierto.
y miraremos. Esta pequeña flexión que se nota en estos momentos tal vez deben a factores pues del campo terrestre. Recuerde que nosotros siempre estamos metidos en un gran campo terrestre. ¿Listo? Entonces nuevamente comenzaremos nuestra medición, que se corre un poquito la brújula. Recordar que se debe mantener sur-norte. Entonces vamos nuevamente a conectar. Voy a cerrar el circuito. Entonces voy a conectar el circuito. Ustedes mirarán qué le pasa a la brújula. Entonces es de notar que la deflexión acá es un poco mayor. Miraremos la corriente aplicada, es decir, la corriente que pasa a través de nuestro circuito. Y ahora vamos a mirar, como siempre, nuestras distancias. Entonces comenzamos. Comenzamos a 1 centímetro. ¿Cuál es el comportamiento de la brújula? Luego lo haremos a 2 centímetros. Luego lo haré a 3 centímetros. Ahora miraremos con 5 centímetros. Miraremos con 7 centímetros. Y finalmente miraremos lo que pasa con 14 centímetros. ¿Listos? Bueno, esta es nuestra tercera toma. Entonces ahora aplicamos 4 voltios y nuevamente tendremos abierto nuestro circuito. Entonces miraremos que está en 00 nuestro multímetro, en este caso la posición de amperímetro. Aquí se observa el 00. Y vamos a mirar cómo se está comportando nuestra brújula. Bueno, entonces acá miramos la posición inicial. Ahora voy a aplicar nuevamente, cerrar el circuito y miraremos la deflexión. Aquí tenemos la deflexión sobre el 00. Es decir, la posición que está pegada sobre nuestra bobina. Ahora, como siempre, pues es comenzar a hacer las medidas. Entonces miraremos qué pasa a 1 centímetro de distancia. Miraremos ahora a 2 centímetros de distancia. Miraremos a 3 centímetros de distancia. Miraremos a 5 centímetros. Miraremos a 7 centímetros. Y miraremos a 14 centímetros. Listo. Ahora, muchachos, vamos a hacer la siguiente prueba. Esta la haremos a través de 5 voltios. Listo.
Entonces nuevamente miramos nuestra brújula, pasamos por el amperímetro, tenemos una medida en 0,0, vemos la posición nuevamente de la brújula. Ahora vamos a mirar qué pasa una vez cierre el circuito. Se cierra el circuito y vemos la deflexión de la brújula. Y ahora comenzaremos nuevamente a mirar el comportamiento a diferentes distancias. Antes de eso, nuevamente tomamos nuestra corriente. Listo, aquí ya podemos tomar lectura. Recuerdo que no se ha cambiado la escala, seguimos de 0 a 300 miliamperios. Listo. Ahora tomaremos las diferentes distancias. Entonces comenzaremos a 1 centímetro, luego pasaré a 2 centímetros, ahora pasaré a 3 centímetros, ahora pasaré a 5 centímetros, ahora pasaré a 7 centímetros, y por último vamos a medir la de 14 centímetros. Listo. Ahora, muchachos, vamos a hacer la siguiente toma. La siguiente toma será aplicando 6 voltios. Miramos que nuestro amperímetro está en 0. Ahí lo vemos que la posición es 0. Y ahora seguimos a la posición de la brújula. Entonces, como siempre, lo anotamos en su 0, 0. Vamos a dejar un poquito más derecha. Listo. Entonces, nuevamente, con 6 voltios voy a aplicar. Voy a cerrar el circuito y miraremos la deflexión. Entonces, esta es la deflexión que se tiene inicial. Esperamos que se estabilice un poco. Ahora vamos a medir la corriente que pasa por el circuito. Entonces miraremos nuestro amperímetro. Listo. Ahora vamos a mirar el comportamiento de la brújula a medida que se distancia. Entonces miramos por acá a 1 centímetro. Miraremos a 2 centímetros. Miraremos a 3 centímetros. Acá. Ahora miraremos a 4 centímetros. La de 5 centímetros. Ahora miraremos la de 7. Y finalmente miraremos la de 14 centímetros. Si ustedes se dan cuenta, muchachos, usualmente se está viendo que cuando se coloca en la posición de 2 a 3 centímetros es cuando se ven mejores deflexiones. De aquí para atrás se comienza a mirar, se comienza a observar el mismo comportamiento sobre la brújula. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es aplicar voltajes un poco más altos para mirar qué pasaría con la distancia.
Ya, entonces, ahora vamos a aplicar un poquito más alto el voltaje. Entonces, en este caso, vamos a tener un voltaje de 8 voltios. Miraremos cuál es el comportamiento. Entonces, se observa acá que la corriente es de 0. Y aquí miramos que la brújula, su primer comportamiento. Entonces, como siempre, voy a abrir el circuito, a cerrarlo, y veremos la deflexión. Listo, una vez realizado esta toma, vamos a comenzar a distanciarnos a 1 centímetro. Ahora nos distanciaremos a 2 centímetros. Ahora nos distanciaremos a 3 centímetros. Ahora nos distanciaremos a 5 centímetros. Ahora nos distanciaremos a 7 centímetros. Y finalmente nos distanciaremos a 14 centímetros. Listo. Entonces para esta toma, la corriente por la que se fluyó fue la siguiente. Ahora vamos a tomar la medición justamente con 10 voltios. Como siempre, miramos nuestro multímetro, el cual en su posición de medir amperaje marca 0, y nuevamente tendremos de referencia nuestra brújula. Entonces voy a cerrar el circuito y miraremos el comportamiento cuando hay 10 voltios aplicados. Esperamos aquí un poco que se estabilice. Listo. Nuevamente comenzaremos a medir diferentes distancias y su comportamiento. Entonces, a 1 centímetro, ahora a 2 centímetros, ahora a 3 centímetros, ahora a 5 centímetros, ahora a 7 centímetros, y finalmente a 14 centímetros. Y en este caso, la corriente aplicada que se tuvo se muestra a continuación. Bueno, ahora vamos a utilizar, en este caso, el máximo de nuestra fuente. El caso de esta fuente está sobre los 12,13 voltios, entonces vamos a aplicar el máximo. Miraremos que nuestro amperímetro se marca en la posición 00. Y nuevamente miraremos la posición de la brújula. Voy a cerrar el circuito y observamos la medición. Listo. Como siempre, entonces vamos a hacer un poquito acá, vamos a dejarla más derecha.
y comenzaremos a retirarnos justamente en 1 centímetro. Ahora en 2. Ahora en 3. Ahora en 5. Iremos con los 7 centímetros. Y finalmente a 14 centímetros. ¿Listo? Que haremos una medición un poco más extensa, a ver si hay alguna variación. Entonces vamos a llevarla al máximo de la regla, a ver qué fluctuación se nota. En este caso casi a 26 centímetros. Listo. Bueno, este ha sido el laboratorio para este corte número 3, y es mirar cómo es el comportamiento de corrientes y campo magnético. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchachos, un dato importante que deben usar en esta toma es la cantidad de vueltas que tiene la bobina. Para eso, entonces, lo que yo voy a hacer es mostrar la referencia de la bobina aquí en el video. Entonces, la referencia, vamos a enfocar un poco mejor acá. Entonces, en este caso la referencia es la 07830-01. ¿Listo? Listo, aquí tenemos entonces la referencia. Listo, ok. Entonces, de acuerdo a eso, aquí en el manual de este laboratorio, entonces nosotros vamos a utilizar 2 bobinas. Entonces, por favor, es leer muy bien esta y tener en cuenta cuál es la cantidad de vueltas que se tiene de acuerdo a su referencia que se encuentra en esta parte. Listo, muchas gracias. Otro dato importante de este laboratorio consiste en tener la medida del radio de nuestra bobina. Este dibujito que se encuentra acá nos dice más o menos sobre cuánto está el radio. Entonces, para eso voy a usar el pie de rey en esta posición. Voy a dejar quieto acá, aprieto y ustedes aquí tomarán la medida. Ya vamos a enfocarles. Recuerden que la medida es mejor tomarla en la escala de milímetros, que es esta que se encuentra aquí abajo. Listo, entonces ahí les di el diámetro de la bobina.